Si yo tengo un modelo de incertidumbre donde tengo que empezar a pilotear esas hipótesis o supuestos de cómo posiblemente yo voy a ser efectivo frente a esa incertidumbre y esa necesidad, yo tengo que ser claro de que un mínimo producto viable no va a estar enfocado de manera directa al retorno de la inversión. Es que el mínimo producto viable siempre me va a generar un retorno de inversión. No, usted lo que está generando es un modelo de validar una idea, de empezar a ver posibles problemas, si tenemos capacidad de construcción, yo voy validando el público, yo creo una base de usuarios, yo oriento cómo va a ser posiblemente funcional esa idea o qué valor me va a agregar. Entonces, un primer paradigma, el MVP no está directamente relacionado al retorno de inversión. Es el primer paso, importantísimo. ¿Cierto? Entonces, es que yo genero un modelo o un mínimo producto viable y yo ya tengo un retorno de eso que yo invertí, posiblemente no. Lo voy a tener mediante un feedback, unos datos, mediante unas bases, pero monetariamente posiblemente no. ¿Sí? Dos, otro paradigma es que casi siempre enfocamos el mínimo producto viable en el producto. Yo de entrada ya pienso en el producto sin ni siquiera saber cuál es la necesidad o cómo la voy yo a viabilizar. El otro paradigma es no enfoque el mínimo producto viable en el producto como tal, enfóquelo en la hipótesis o en el problema. Enamórese del problema, no de la solución. Sencillo. ¿Sí? 3, paradigma importantísimo, y creo que eso a todos nos ha pasado acá, y me sonrío porque todavía pasa, y es: a mí me sirve todo, no me sirve nada. Ya, sencillo. ¿Cierto? Es que yo cómo voy a validar con algo que está incompleto, y uno es como, hey, el elefante come por partes. ¿Sí o no? Chévere. Entonces generamos un mínimo producto viable desde la conceptualización organizacional, y ahí nosotros tenemos mucha responsabilidad también, que la enfocamos de hoy a 2 años, y en 2 años tenemos nuestro mínimo producto viable, y no es como, no, vuelva en serios. ¿Cierto? Entonces, hey, venga, generemos un modelo que con el mínimo esfuerzo y con el mínimo costo nos permita recopilar y recolectar esa información, esos datos que son necesarios e importantes. Y lo otro, no veamos el mínimo producto viable como versiones betas, como versiones iniciales, como ese cascarón. Veámoslo como una orientación al propósito y entender que lo que nosotros estamos ahorita orientando como posible alternativa de solución o como posible supuesto, sí genere un modelo de impacto a la estrategia. Todo lo que logramos fue mucha ganancia, ¿no? Lograr esa comunicación entre los equipos. La verdad es que eso creo que ayudó bastante, porque se lograron desatorar ciertos temas que a lo mejor ya traían por ahí algunos meses, y esa interacción, como tú bien lo decías ahorita, entre personas, es algo que se logró, y no nada más te va a servir ahorita para este momento, es algo que te va a servir si el día de mañana, ¿no? Alguien del equipo pasa a ser director y tiene que llegar a ciertas conversaciones de negociación con otro director o con algún otro superior. Bueno, esto ya te quedó a ti como experiencia, ya te lo llevas para toda tu vida, no es algo que solamente lo vas a tener aquí únicamente, no, ya te lo llevas, lo aprendiste y lo vas a lograr, o sea, más adelante sin duda alguna, y poco a poco además lo vas mejorando, ¿no? Insisto, todo es mejorable, entonces conforme tú lo pones en práctica, empiezas a mejorar las cosas y empiezas a saber cómo, no, con esta persona es por aquí, ¿no? A él hay que hablarle a lo mejor un poquito más bonito, pero seguro lo conseguimos. O sea, poco a poco te ayuda en poder ir abriéndote todos estos caminos. Creo que principalmente esa interacción entre las personas para mí fue una clave de éxito. Hay veces de que es súper complicado explicar estos roles. Es decir, a un líder o a un VP o a un CEO, es decir, ok, van a tener un Scrum Master y un Agile Coach. Es decir, cuando nosotros nos sentamos a charlar con esta gente y estamos hablando de mandos altos, es decir, dependiendo de la organización puede ser un director senior, un VP senior, un CEO, un CEO. Es decir, todas esas personas hay que explicarle. Y cuando nosotros vamos y le explicamos, ok, este es el rol de Agile Coach, este es el rol de Scrum Master, no lo entienden. No entienden. Y cuando le decimos que esta persona gana como un manager, bueno, ahí es donde se acaba todo el entendimiento, porque dicen, ¿cómo le voy a pagar?
Es decir, el mismo salario que le estoy pagando a mi manager, que tienen, depende de la organización, 10, 15, 20 o 30 personas a su cargo. Es decir, le voy a pagar a un Scrum Master que va a tener 0 personas a cargo. No entra en la cabeza. Y es ahí donde empiezan, es decir, la batalla de tratar de explicárselo, de cómo se lo explicamos, qué es lo que le decimos, qué es lo que hace. Y es por eso que volvemos al principio de la entrevista. No es cuál es el rol, es dónde está el valor. Es decir, y es esa la conversación que hay que tener, no de qué rol es o qué rol no es. El problema de las organizaciones, Mariela, es la mente humana. Yo sé que puede sonar como algo extraño, y alguno ya puede estar pensando cómo está hablando de que tenemos problemas mentales los líderes, y les va a dar ganas de apagar este webinar. Pero quédate un poquito, porque aún lo sostengo. Es un problema mental. Y aunque suena peyorativo los problemas mentales, es justamente lo que nos impide mirar nuestras mentes. No es particular a los líderes, es a los seres humanos, un montón de confusiones que nos provocan, podríamos decir, un sufrimiento en 3 dimensiones. Nos confunden a la hora de tomar decisiones, rompen nuestras relaciones dentro de las empresas, y eso es fatal. Cuando hay relaciones importantes, creativas, se rompen, no se logran sostener en el tiempo, y esto se manifiesta en falta de efectividad en la empresa. Y nos ponemos a buscar culpables en los proveedores, en el siguiente ciclo en los clientes, en el siguiente ciclo debe ser Juanito el culpable que no supo hacer las cosas. Pero cuando empiezas a notar que tú estás ahí una y otra vez, empiezas a decir, parece que yo tengo que ver con esto. Si un problema se te repite más de 2 o 3 veces, se empieza a desconfiar de que algo tú estás haciendo para co-crear inconscientemente este producto. Yo creo que toda empresa que genera datos, y cuando digo genera datos, prácticamente son todas, tienen una ventaja competitiva si explotan esta información. Es un activo valioso para tomar decisiones que está ahí sentado. Y muchas veces, por cómo funcionan o cómo han crecido las empresas, es un activo que no está utilizado. Es como si, no sé, y lo voy a poner en términos de fútbol, es como si tienes ahí a un delantero goleador en la banca, ¿no? O sea, ahí tienes todo lo que necesitas para que esto cambie la manera en la que tomas decisiones, la manera en la que opera tu equipo, tu empresa. Y no usarlo, pues obviamente no significa que se viene abajo una empresa, ¿no? Pero tienes ahí la llave para meter el gol que va a salvar el partido, ¿no? Entonces, yo veo los datos como este habilitador, en muchos casos durmiente, que las empresas necesitan a veces ayuda para ayudar a desbloquear, para hacer ese unlock, como llaman los gringos, del potencial de cómo usar esa información para tomar mejores decisiones de negocio. Entonces, pensando, las empresas deberían de tener una estrategia de cómo usar mejor su información, definitivamente. Las empresas deberían de tener una estrategia sofisticada de datos, quizá no, dependerá un poco del nivel de madurez de cada empresa y de qué información tenga, pero sin duda utilizar la información que hoy tienen es una manera mucho más avanzada de tomar decisiones de negocio. Y pensando un poco más adelante, tener claridad de cómo, de qué información necesito realmente para tomar decisiones, se vuelve el eje detrás de una estrategia de datos. Porque no solo tener datos o generar datos, los datos requieren de un propósito. ¿Por qué estoy generando la información que estoy generando? Es una pregunta que quizá no todas las empresas se hacen, pero detrás de una estrategia de datos, el elemento fundamental es, primero, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué tipo de decisiones voy a estar tomando? ¿Y qué información necesito para tomar esas decisiones en específico? Podrá haber el caso en el que saber de mis clientes a lo mejor no es lo más importante, lo que necesito es saber de mis inventarios, porque soy una empresa que vende cosas de una forma muy específica. O habrá veces en que pues, no necesito información de inventarios. Mi modelo de negocio es un just in time, entonces yo hago el sourcing de un lado, lo mando para el otro, pero para mí lo más importante es saber el historial y el perfil de mis clientes. Entonces eso cambia mucho el approach que tenga que seguir una empresa o un data strategist para definir, bueno,
dado lo que yo quiero resolver, ¿cuál es la información que necesito? ¿Esa información existe ya? A veces sí, muchas veces no. Y si no existe esa información, ¿cómo debería de definir procesos o mecanismos o sistemas que me permitan generar esta información, generar un historial de esa información y luego con ello tomar decisiones de negocio?